Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Conoce más en claro.com.es. Farmal JX The Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Bienvenidos. En esta crisis de inseguridad hay un elemento fundamental que es la justicia. Todo el mundo lo dice, pero muy pocos se atreven a hacer más que señalar, a cambiar, a transformar. Eso se puede dar con una nueva presidenta de la Corte Nacional, que es lo que en estricto derecho debería elegirse, más que derecho, justicia. Si se atiende a paridad de género y a alternabilidad, o presidente, como parece ser la tendencia predominante, el próximo viernes, en elecciones que hasta ahora para entonces ha anticipado el presidente saliente Saquicela. Es clave la elección, a quién se escoja, cómo se la justifique, pero más que aquello, qué se haga después con 4 jueces que también cesarán su periodo, las vacantes o vacíos que dejan, y las rectificaciones que todos esperamos. Entre esos jueces felizmente se va Luis Rivera. Desgraciadamente se va, a mi juicio, Samo Macías. Y ventajosamente sigue nuestra invitada, la doctora Emma Tapia, jueza de la Corte Nacional de la Sala de lo Laboral, a quien le vamos a plantear las inquietudes que todos se hacen frente a nuevas perspectivas en la Corte Nacional, o las mismas, simplemente con otra careta. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Tema crucial que tratamos ahora porque mucho de la inseguridad tiene que ver con impunidad y los graves casos de impunidad, algunos han terminado en la Corte Nacional de Justicia. Porque la trascendencia de lo que ahora tratemos con nuestra invitada. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, Vito TVO, Canal 15, o Alta Definición 609, si prefieren eso. DirecTV, el canal es 194. Corresponde a Canal 9, Manavisión, en Manaví, solo allá señal abierta. El domingo no estamos en RTU, ya me acordé. Por radio, Radio Centro 101.3 FM, en Manaví, Candela 89.3 FM, Candela con K. En Riobamba, la bonita del centro del país, 89.3 FM, pero llega también a Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y Quito, Radio Única, 94.5 FM. Lorena Ochoa, bienvenida. Gracias, Carlos. Bienvenidos a todos los que nos ven y nos escuchan. Empecemos revisando la exposición del juez de la Corte Nacional, Iván Larco, durante la sesión en que esta semana decidieron anticipar la elección para presidente y presidenta subrogante, puesto que ilustra muy bien el dilema entre lo legal y lo legítimo. Ahora resulta que algunos pretenden de manera apuradita nombrar al nuevo presidente. Si bien eso es legal, digamos, podríamos convocar antes del 5 de febrero, como lo ha explicado Walter, eso sería legal.
pero no sería legítimo que personas que ya no van a estar aquí elijan a su representante. Ya no va a ser su representante. Entonces, ¿qué van a elegir? A alguien que no los va a representar. Entonces, eso no es legítimo, no está bien. No se vería bien ante la sociedad que en todos los casos anteriores los nuevos jueces eligen a los presidentes. Y ahora los que están de salida van a elegir a alguien que no los va a representar. Eso no me parece legítimo, no está bien. Le voy a preguntar sus opiniones durante toda esta hora a la doctora Emma Tapia, quien fue abogada en libre ejercicio durante 15 años. Actualmente preside la sala de lo laboral de la Corte Nacional, es magíster en asesoría jurídica de empresas de la Universidad de Valencia, España. Tiene un diplomado en Derecho Procesal, otro en Derecho Notarial y Registrar, otro en Derecho Constitucional, una larga trayectoria en el sector judicial, así como en la docencia también. Bienvenida. Gracias por atender la convocatoria en este momento crucial. ¿En qué quedamos? Esta es una anticipación apuradita de la elección, como decía el juez Larco. Es legal, pero no es legítimo y sin embargo se va a hacer. ¿Cómo encontrarle lógica a todo esto? Bueno, creo que una de las primeras intervenciones, y gracias por la entrevista, licenciado Vera, una de las primeras intervenciones a aquel pleno, el último que tuvimos, fue la mía en pedirle explicación al presidente para qué nos llamaba, porque la convocatoria decía análisis y resolución sobre la situación de la función judicial de la Corte Nacional. Le dije que a mí concepto no era claro lo que nos estaba diciendo, claro, que quería ambiguo, que me diga exactamente sobre demasiado qué íbamos amplio, a tratar. ajá, típico de Saquicela, marca Saquicela. Comenzamos ambiguo, efectivamente, y comenzó señalándonos que se iban 4 compañeros. Nos citó algún artículo que ya tendremos tiempo de analizarlo posteriormente, en el cual empezaba a hablar de una prórroga de los compañeros. Alzó la mano uno de los compañeros que les toca salir ahora y él no solo habló de la prórroga de los compañeros, sino también ya habló de la prórroga del presidente. Fue mi primera oposición. Mi compañero Alejandro Arteaga, compañero de sala, además, dijo que si queríamos nosotros dos que nos aclare algo. Nosotros estamos en la facultad de poder prorrogar funciones a los jueces. Y claro, la respuesta es unánime, nosotros no podemos hacerlo. El único que podría prorrogar funciones eventualmente, y no siquiera los jueces de la Corte Nacional, sino los jueces de segundo y primer nivel, es el Consejo de la Judicatura. Pero nos insistió en que de pronto podríamos tratar, que si hay obscuridad de la ley, etcétera, ante lo cual Alejandro Arteaga abandonó el pleno porque dijo que podríamos caer incluso en un delito de arrogación de funciones, porque nosotros prorrogar funciones a nuestros compañeros no estamos facultados. Ahora, no es necesario. La ley habla de que los funcionarios como ustedes de periodo fijo cesan en sus funciones el día en que acaba ese periodo, pero que hay algunas excepciones y tienen que ver con la carencia de quien va a llenar la vacante o el vacío, y en ese caso, no solo en el caso de los jueces de la Corte Nacional, hay múltiples situaciones en que se prorrogan en sus funciones por una razón superior. No se puede interrumpir el servicio que ellos prestan. Entonces, no es necesario que ustedes los prorroguen, acuden a la disposición legal pertinente, que usted la conoce mejor que yo. Tengo tantas en la cabeza que me puedo enredar o confundir, y punto. Bueno, es la teoría y yo he podido escuchar a Hernán Ulloa. Él dice que de acuerdo al artículo 121, cuando un juez ha sido cesado en sus funciones, puede ser o debe ser prorrogado hasta que otro lo reemplace. Sí, es cierto, pero no nosotros. Si él cita esa norma, yo le puedo citar para, en cambio, el caso nuestro, norma expresa, y está muy clarito en el artículo 173.1 del COGEP. Señala claramente una excepción, efectivamente, como usted nos ha dicho. Sí, para todo el resto, pero no para nosotros. Dice textualmente la norma. Artículo 173.1, renovación parcial de la Corte Nacional.
La renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia se realizará de conformidad a las siguientes reglas. 1. Los jueces que hayan cumplido 9 años cesarán en su cargo, y aquí viene la parte importante, de forma inmediata. Para los jueces de la Corte Nacional, por norma expresa, no hay prórroga. Cesamos en forma inmediata, y eso usted puede verlo. Cuando yo llegué a la Corte Nacional hace 3 años, yo no le encontré a Paulina Aguirre presidiendo la Corte. Ella terminó un 26 de enero y ese día se fue. No se quedó prorrogada hasta que lleguemos nosotros. Nosotros llegamos el 3 de febrero y ella no estuvo ahí. El resto de jueces no estuvieron ahí. De hecho, cuando nosotros llegamos, la Corte estuvo confirmado por 5 jueces. ¿Cómo resolver esto? Vamos a seguir examinándolo entonces, pero antes una opinión discrepante de la jueza Emma Tapia, justamente de un colega de ella, Lorena. En esa misma sesión de la Corte Nacional esta semana para anticipar la elección de su presidente, el doctor Byron Guillén apoyó la necesidad de que se anticipe la elección del presidente de la Corte Nacional, aún por parte de jueces que saldrían en pocos días más. La primera quincena de su periodo correspondiente es del 1 al 15 de febrero, ¿correcto? No importa si usted ha empezado el 5, no importa si ha empezado el 6, la primera quincena creo debe entenderse de esa manera, señor presidente, y creo que esa es la solución y ese es un problema actual, obviamente de interpretación, si entrar a discutir aquí si estaremos, si no estaremos, y algunos que ya quieren que no estemos, está bien, pero ese día estaremos aquí porque hasta ese día todavía estamos en nuestro periodo. Esto resuelve un problema práctico, el hecho de que no se puede elegir presidente. Bájale al eco, gracias. El hecho de que no se puede elegir presidente de la Corte Nacional después de que vence el periodo de estos jueces el 4 de febrero, porque de 15 titulares quedarían en 11 y necesitan 12. Entonces, al anticiparse la fecha de las elecciones de presidente de la Corte Nacional, todos los jueces titulares estarían habilitados para elegir una nueva presidenta, como yo creo que debe ser, pero es un nuevo presidente como seguramente terminará siendo. Ahora, ¿cuál es el problema en votar por el presidente de la Corte Nacional de Justicia para reelegirlo como opción dentro de esa fecha? Bueno, la verdad es que nos sorprendió a todos. Pasamos, como le digo, de algo ambiguo, de querer prorrogar a los jueces, de que alguien ya habló de la prórroga de la presidencia, encauzamos el debate exclusivamente en cuándo debemos llamar a elecciones. Él no cesa en sus funciones, lo que cesan son los otros 4 jueces, los otros ¿verdad? 4 jueces. Pero él cesa en el ejercicio de la presidencia. Él cesa en su periodo, concretamente el 198 dice, el presidente durará en sus funciones 3 años. ¿Cuándo fue elegido Saquicela como presidente? El 5 de febrero. ¿Cuándo son los 3 años? El 5 de febrero. Entonces, de ahí dice, dentro de la primera quincena del periodo que él termina, se deberá elegir presidente. Esperábamos nosotros que una vez terminado su periodo, el 5 de febrero, de ahí 15 días, son hasta el 20 de febrero, ¿quién le corresponde asumir? Porque cuando yo llegué a la Corte estaba José Swing, encargado de la presidencia. ¿Hay una juez o jueza subrogante? Hay una jueza o juez subrogante y además, como ambos cesan en las funciones, el presidente y la subrogante, tiene que hacerse cargo el que le corresponde por orden de designación. Pero eso si llegara a la fecha del 4 o 5. Si llegara a la fecha del 4 o 5. Ahí está la habilidad, pero ahora pues, va a resultar... como no es eso, es antes, él no tiene que ser subrogado por nadie todavía, sino hasta el 4 o 5. Pero además él mismo va a presidir las sesiones en donde quiere reelegirse. Entonces, ¿por qué la pregunta que nos cabe a todos es, ¿por qué adelantar las elecciones? Mire, a nivel de historia, siempre los jueces entrantes, que ahora tocaba entrar un tercio, son los que eligen al nuevo presidente. El 26 de enero de todos los años, 2011, 2012, 2015 y el 2018, el 26 cesaron los jueces, salieron de sus cargos inmediatamente como marca la ley y el 27 elegían presidente. En nuestro caso no, porque el concurso se demoró un poco más, entramos el 3, elegimos el 5. Entonces debía ser igual, cesan el 3, elegimos el 4 finalmente, o
5, 6, 7. Pero resulta ser que ahora, por primera vez, no hay jueces que entren, son los jueces que salen al día siguiente, a lo mejor de lo que elijan, que van a elegirnos presidente. Escuchemos lo que él mismo dijo para responder la pregunta que usted se hizo. Lorena. Quien promovió la sesión de la Corte Nacional para anticipar la elección de su presidente fue quien la preside ahora, el doctor Iván Saquicela, quien además pretende postularse para la reelección y sostiene que hasta que no se completen los jueces titulares o principales faltantes, él también podría prorrogarse tranquilamente en esa función. La Corte Suprema de Justicia, los jueces y juezas estuvieron prorrogados 3 años. ¿Y saben por qué? Porque la disposición transitoria del Código Orgánico de la Función Judicial así lo dispone. Designación de la nueva Corte. En el plazo máximo de 30 días contados de su posesión, el nuevo Consejo de la Judicatura convocará al concurso de mérito y suposición para designar juezas y jueces de la Corte Nacional. En fin, voy a abreviar. Esta parte no, porque es literal. Las juezas, jueces, con juezas y con jueces que integran la actual Corte Nacional de Justicia de transición continuarán en funciones hasta ser legalmente reemplazados de acuerdo con la Constitución y este Código. De acuerdo a eso, inclusive deberían continuar prorrogados los 4 que terminan su periodo, porque el concurso, felizmente, que tenía que ser el Consejo de la Judicatura para eso, se detuvo. Igualmente, si continuaba, no alcanzaba. Si terminaba, tenía múltiples cuestionamientos. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que, no sé si han escuchado un dicho de que si usted pregunta a 3 abogados, hay 5 soluciones. Sí. Y lo que está leyendo es cierto, pero ha ido en el título de lo que lee, dice disposición transitoria. Eso fue exclusivamente para una etapa de transición que no había Consejo de la Judicatura, no había Corte Nacional, el concurso estaba de por medio y por esa ocasión se puso eso, pero le está poniendo como que fuese regla general. No es aplicable cuando ahora. No es aplicable. ¿Y eso no crea jurisprudencia para el caso de ahora? No, no crea jurisprudencia. Por algo se denomina disposición transitoria. Era solo para esa época. Mucho tiempo después viene el COGEP, que es la norma que le he leído, y en el 173 dice que nosotros terminamos de forma inmediata. Es más, en medio de la sesión del Pleno, yo supongo que el Consejo de la Judicatura estuvo pendiente también. Decían, a lo mejor el Consejo de la Judicatura nos prorroga, como hicieron una vez. En medio llegó las acciones de personal que decían, señores, ustedes cesan en funciones hasta el 3 de febrero a las 10 de la mañana. Así es la disposición. Veamos algo más, para que quienes no son doctos en esta materia, yo incluido, entiendan mejor el intríngulis en el cual han puesto a la Corte Nacional, aunque no debería estar en ese dilema, por lo que acaba de explicar la doctora Irma Tapia. Una disposición transitoria es para ese periodo transitorio y no es extendible o aplicable para todo lo demás, salvo que las interpretaciones sean a conveniencia propia y no de lo principal, que es la justicia. Lorena. Recordemos en este reportaje de Fausto Yepes de Teleamazonas cómo se llegó a la circunstancia que justamente vivimos ahora. El próximo 4 de febrero la Corte Nacional de Justicia se quedará sin 4 de sus jueces titulares y un día después Iván Saquicela termina sus funciones como presidente de la Corte. En este escenario la Corte se quedará sin quórum para una elección de presidente y en este caso desde el Consejo de la Judicatura se advierte que podría operar la subrogación del más antiguo. Que ante ausencia definitiva del presidente y de su subrogante, 2 personas que actualmente van a concluir su periodo también los primeros días de febrero, ejerza la presidencia quien haya sido nombrado en orden de designación. Esto implica que obligatoriamente se tiene que ceder ese espacio. Un escenario que no se contemplaba ya que en camino estaba el concurso para jueces. No obstante, se suspendió por irregularidades y el vacío generado ha puesto a Iván Saquicela sin opciones de prórroga en funciones, aunque sostiene lo contrario. Un funcionario judicial, como son los jueces, como es mi persona también, no se cesan en sus funciones o cargos hasta ser legalmente reemplazados. Ahí tiene.
Lo que yo le decía hace un rato, ¿por qué no aplica eso a ustedes si ustedes son funcionarios judiciales? Bueno, mire, primero debemos aclarar eso. Yo era juez de primer nivel y para yo ser juez de la Corte Nacional yo renuncié a mi carrera de la función judicial. Nosotros no somos funcionarios de carrera dentro de la función judicial y qué mal que se trate de aplicar esa norma que no es aplicable a nosotros, porque línea seguida de lo que está diciendo el doctor Saquicela dice con las excepciones de ley. Y la excepción de ley es la Corte Nacional. Nosotros cesamos el día en que fuimos elegidos. El 3 de febrero, por eso el 3 de febrero cesan mis compañeros. Y yo lo haré el 3 de febrero después de 9 años. No entiendo la verdad. ¿Cuál es el afán de querer prorrogarse en una presidencia? En la historia de la Corte Nacional se ha dado eso. Cuando, y repito, porque es lo que viví. Han habido cerca de 40 presidentes de la Corte Nacional. Sí. Apenas una mujer, ¿verdad? Apenas una Paulina mujer. Aguirre. Sí. ¿Y no hay precedentes de ese afán? Jamás. He hecho, incluso busqué un poquito de historia en la Corte. Todos los presidentes, un día antes de que se elija el presidente, salieron. Y quien dirigió la sesión no es el presidente, porque ya no lo es, sino más bien el que está en orden de designación. Sin embargo, ahora el afán es de que quienes salgan quieran elegir presidente y al día siguiente se van a ir dejándonos un presidente. Ahora, el hecho de que estemos 15 no significa tampoco que haya seguramente una elección, porque a lo mejor tenemos los votos divididos. Qué importante, qué grave y qué oportuno lo que está diciendo y advirtiendo la jueza Emma Tapia. Y qué valiente también, doctora. Característica mayor hoy en las mujeres que en los hombres. Ciertamente, he dicho varias veces, y no es la primera y no es por esta crisis, que los hombres usualmente somos más fuertes, no más valientes. Lorena. Cuando volvamos vía Zoom, la opinión de Solanda Goyes, vocal suplente del Consejo de la Judicatura. La Corte Nacional anticipa por mayoría, pero no por unanimidad, la elección de su presidente. En estricta justicia debería ser una presidenta y además hacerla solo cuando tengan nuevos jueces titulares, sin que eso implique prórroga, sino relevo de quien la preside ahora. ¿Y tú? ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro, porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos tratando la elección que habrá en la Corte Nacional de su presidente seguramente el próximo viernes, con las circunstancias que acaba de
advertir y anticipar la jueza Emma Tapia, quien preside la Corte de lo Laboral. Nos pueden ver en el reprise del programa también 48 horas después, 6 de la mañana, eso sí, en Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, a través de OnePlus, WUAN, signo de más, canal 14, el mismo en las 3 cableras que lo reproducen. Apenas termina el programa, el periódico digital Ecuador en Vivo lo sube a su portal de noticias y página principal. Y en Estados Unidos estamos en simultáneo por Macro Digital. Descarguen la aplicación que ellos tienen en App Store y en Google Play. Lorena. Un reportaje de Jacqueline Rodas de Coavisa resumió muy bien la sesión de la Corte Nacional esta semana, que pone en marcha la elección de un nuevo presidente o presidenta. Esto si es que se respeta la alternabilidad o paridad de género antes de la fecha prevista para esa elección, que era el 5 de febrero. Con aplausos, el Pleno de la Corte Nacional celebró haber encontrado una salida para la elección de su próximo presidente. El actual titular, Iván Saquicela, convocará a votación antes del 3 de febrero, asegurándose así la presencia de 15 jueces titulares. Se necesita mínimo 12 para que haya quórum. Luego de la elección de presidente, 4 magistrados concluyen su periodo y dejarán la Corte: Luis Rivera, Byron Guillén, Walter Macías y Fabián Racines. Se llegó a la decisión luego de 2 horas de debate. Daniela Camacho, quien aspira a la presidencia, se opuso. Tenemos claro que los compañeros cesan en funciones el 3 de febrero. No hay necesidad de resolver nada, señor presidente. La secundaron 3 jueces más, pero la mayoría votó por la resolución. La solución que se dé al problema sea una elección anticipada del presidente de la Corte Nacional, y algunos que ya quieren que no estemos, está bien, pero ese día estaremos aquí porque hasta ese día todavía estamos en nuestro periodo. Aquí no se trata de temas subjetivos, de conveniencias o de aspiraciones. Aquí es un tema con el país. Tienen voz y voto y son jueces hasta el último día. Con la decisión de hoy, el cabildeo por la presidencia entra en su fase final a la espera de la fecha para votar. Siguen sobre la mesa 3 candidaturas: de Iván Saquicela por la reelección, de José Swing y Daniela Camacho. Bien. Una de las decisiones trascendentes que tiene que tomar el nuevo presidente de la Corte Nacional, o presidenta, si se atiende a la justicia como acabamos de decir, es decidir enviar o no una terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que haya un presidente en relevo a Álvaro Román, quien está allí de manera temporal, a pesar de lo cual él con su nueva mayoría han impulsado una serie de decisiones trascendentes. Pero, sin embargo, no se han atrevido a llamar a la suplente de Javier Muñoz, que debería hace rato principalizarse, que es Solanda Goyes, vocal suplente del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, como órgano administrativo y disciplinario, tiene en sus manos decisiones vitales en este momento de la crisis, pero dependen de qué haga ese próximo presidente de la Corte. Recuerden que Iván Saquicela fue el que insistió en poner en la terna a Wilman Terán, que la rechazaron 2 veces en el Consejo de la Judicatura, y puso también ahí a Luis Rivera. No recuerdo el nombre de la tercera jueza. Y ya saben lo que hizo Wilman Terán en el Consejo de la Judicatura, dónde está y que se le ha demostrado en muchos de los chats del caso Metástasis. Dicho esto, doctora Solanda Goyes, y bienvenida. ¿Cómo debe resolver la Corte Nacional esta encrucijada? Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Carlos, y un saludo a la panelista que se encuentra en el set. Existen normas, ¿no? El tema en el Ecuador es cómo se interpretan las normas. Entonces, si bien la doctora Tapia ya ha hecho un relato de las normas que son aplicables al caso, porque la Corte Nacional tiene un régimen especial o específico, pues las interpretaciones permiten cualquier cosa. Y el país está lleno ya de este tipo de situaciones, pero en estricto sentido, hay la posibilidad de que el nuevo presidente
presente una terna ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y no es el único caso, también tenemos que se tiene que seleccionar el caso de la Defensoría Pública, en donde su titular está procesado penalmente y su suplente renunció, por lo tanto hay que llenar esa parte del Consejo de la Judicatura. También hay el caso de la doctora Yolanda Yupangui, cuya suplente no existe porque ella, en cambio, siendo suplente, le reemplazó a la doctora Maribel Barreno. El doctor Fausto Murillo ya se calificó el juicio político en la Asamblea Nacional, y en mi caso, el doctor Javier Muñoz, procesado penalmente, está preso. Y no es que no me han convocado, estimado Carlos, sí me han convocado a 4 sesiones y he estado actuando durante todos esos días, pero de manera extraña y de manera al margen de la norma. A la siguiente fecha, esto es el 12 de enero del 2025, el doctor Álvaro Román decidió no convocarme, y desde allí he escuchado una serie de versiones que dan en los medios de comunicación en el sentido de que no correspondería porque el señor Javier Muñoz, según ellos, sigue siendo funcionario público, pese a que él ya agotó su periodo de vacaciones que le subsanaron al final el día 12 de enero, y desde allí ya no tiene ni licencia ni ninguna figura jurídica que le ligue jurídicamente con el Consejo. Ok, gracias por esta aclaración y rectificación. Yo no estaba al tanto de que sí había sido convocada, y si fue así me extraña mucho más que el 12 de enero no lo haya sido. Ahora, ahí se comprende mayormente todavía la importancia que puede tener lo que decida el nuevo presidente, la nueva presidenta de la Corte Nacional, con los jueces titulares que queden. Ya le preguntaré a la autora Emma Tapia quién llena la vacante temporalmente de los 4 que salen, respecto a una terna del Consejo de la Judicatura para el Consejo. ¿La deben enviar al CPCCS o no? Dos posibilidades a mi manera de ver, ¿no? Porque no se olvide que el periodo, según la Constitución y según el Código Orgánico de la Función Judicial, es de 6 años y empezó en febrero del año 2019 y por lo tanto termina en febrero del 2025. Estoy hablando del Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, si es que se manda una terna, voy a hablar más de los escenarios que de una posición. Si se manda una terna, pues el doctor Álvaro Román estaría de manera temporal hasta que se designe este nuevo presidente. Y este nuevo presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura solamente tendría periodo hasta el 2025 en febrero. Entonces, los niveles de inestabilidad que tiene el Consejo, ahora también con esta decisión del Pleno de 3, que debería conformarse con 5 el Consejo, con 4 convocándome a mí, pero han decidido solamente operar con 3, lo cual es una vulneración del esquema del sistema democrático y de nuestras instituciones. Cada vez debilita mucho más cuando se requiere fuerza, cuando se requiere seguridad para enfrentar los graves problemas que tiene el sistema judicial. Muchas gracias. Y quizás es lo que les ha molestado, querido Carlos, porque yo he planteado cosas muy fuertes en el Consejo de la Judicatura que todavía no se canalizan, ¿no? Para esas cosas muy fuertes, yo le estoy convocando seguramente por una entrevista más larga con usted, de protagonista principal en esta semana. Fijaremos la fecha. Por ahora, muy amable. Usted se preguntaba, no sé por qué Saquicela quisiera prorrogarse, a pesar de las salvedades y objeciones que hay. Ahí tiene una respuesta. ¿Sabe el inmenso poder que le da al presidente de la Corte proponer otra vez una terna, que antes decía que era atribución solo de él, después dijo que se la mandaba al Pleno, para controlar, eso es, a través de los 3 que proponga, el Consejo de la Judicatura, de los cuales uno será elegido presidente? Ahí está la explicación. Bueno, por lo menos conseguimos en el pleno anterior que no se envíe la terna, porque estaba por enviarse. Es más, el propio doctor Saquicela llamaba por teléfono a preguntar si tienen candidatos, si tiene alguien a quien sugerir. Creo que ninguno de nosotros, por lo menos, dio ningún nombre. No nos interesa este momento. Esto, y efectivamente, como manifestaba la doctora Goyes, sería únicamente hasta febrero del 25, es decir, será un presidente
temporal, digamos así, por muy pocos meses. Creo que la verdadera cereza del pastel viene en febrero del 25. Ahí sí vamos a nombrar un presidente del Consejo de la Judicatura que va a durar 6 años. Y creo que la responsabilidad enorme que eso significa ya no se pudo cumplir esta vez. No lo hicimos, tal vez dentro del pleno me inmiscuyo, no lo hicimos bien. Tenemos la obligación con el país, ahora sí, de escoger a los 3 mejores hombres y mujeres para poder enviar a la terna, pero parece ser que unos solos son los ungidos para poder enviar terna. Celebro su autocrítica y me uno a ella diciendo que mis objeciones a Wilman Terán siempre fueron las que me escucharon públicamente. Sus conceptos, su estilo, su dirección, su histrionismo, su payasada, si quieren. Pero jamás me imaginé, que era parte de los alfiles de la mafia. Lorena. La jueza Daniela Camacho se opuso, como vimos en una reseña reciente, a la elección anticipada del presidente de la Corte Nacional de Justicia y votó en contra, a pesar de lo cual está dispuesta a postularse en esas próximas elecciones. ¿Sobre qué base se anticiparon las elecciones para la próxima semana? Supongo, en todo caso, antes de que expire el periodo de jueces ilegalmente renovados. De que para el 5 de febrero, que es cuando en realidad fenece el periodo para el que fue elegido el actual presidente. Lunes. En razón de que 4 compañeros terminan su periodo, ya no habría quórum para elegir presidente. Porque el presidente se elige con 12 votos mínimo. Quedarían 11. Es mayoría simple. Correcto. Los jueces están en funciones hasta el 3 de febrero, a menos que el Consejo decida, eso es facultad del Consejo, prorrogarles en sus funciones. Puede prorrogarles en funciones, pero no en el cargo. La elección es legal, pero no sé, tal vez un poco cuestionable. Una colega suya, Emma Tapia, con quien conversé aquí el otro día también, entiendo que votó en contra. Ella dice que eso no procedía. Yo también voté en contra, sí. Consideramos que no procede. Ante los hechos consumados, ¿usted votaría por la jueza Camacho? Mire, las dos pertenecemos a un grupo de mujeres que se llama Mega Mujeres. Ellas nos han apoyado incondicionalmente a los dos y textualmente nos dijeron hoy que apoyan incondicionalmente a Daniela Camacho y Emma Tapia para la presidencia de la Corte Nacional, siendo ellas las que definirán la estrategia pertinente al interior del Pleno de acuerdo a las circunstancias propias de ese tipo de cabildeos. Y si corresponde apoyar a Daniela, lo haré con mucho gusto. A propósito de eso, no me anticipo, porque Lorena me dijo que le tiene una pregunta relacionada con eso para el final. Así que vamos contigo en lo que sigue, Lorena. Cuando volvamos, recordaremos lo que Emma Tapia, nuestra invitada de esta noche, le dijo a Carlos Vera días atrás en su programa de radio del día a la noche sobre lo que estamos analizando. También tendremos vía Zoom la opinión del doctor Hernán Ulloa, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien tiene una opinión distinta de la elección del presidente de la Corte Nacional y estima incluso que el actual puede prorrogarse. La Corte Nacional anticipa por mayoría, pero no por unanimidad, la elección de su presidente. En estricta justicia debería ser una presidenta y además hacerla solo cuando tengan nuevos jueces titulares, sin que eso implique prórroga, sino relevo de quien la preside ahora. ¿Y tú? ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro, porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad, líderes en su clase.
Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Aquí, en la calle, es donde hacemos periodismo. ¿De dónde viene? Yo veo aquí en el primer conjunto. Aquí es donde buscamos y conectamos con esas historias que hablan de quiénes somos, de lo que sentimos. Aquí se la extraña un montón. Pensamos y soñamos todos los días. Ya llegamos al balneario de Las Palmas. Nos encontramos en la calle. ¿Qué historias envuelven a estos baches? Te veo Ecuador, tu vida en nuestra pantalla. De lunes a viernes, 6 de la tarde. Vera a su manera, crítico e independiente. Ya escucharon hace pocos instantes que el doctor Hernán Ulloa, quien fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tiene una visión jurídica de este tema. Bienvenido, doctor, y gracias por acompañarnos. Explíquenos por qué y cuál es. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches a la doctora Tapia. Muchas gracias por la invitación. El enfoque que voy a dar, Carlos, es estrictamente jurídico. Y bueno, para empezar, en el caso de la prórroga de los señores jueces que se les ha acabado el periodo, recordemos que los magistrados los magistrados de la Corte Nacional de Justicia tienen un régimen especial. Ellos son electos para un periodo fijo. Y respecto a la prórroga de autoridades a periodo fijo, ya existen informes vinculantes de la Procuraduría General del Estado, donde se establece justamente que mientras no sean legalmente reemplazados, estas autoridades deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Así ya ha ocurrido con el caso del Contralor General del Estado. En la actualidad se encuentra todavía prorrogado el Defensor Público. También tenemos el caso de la Defensoría del Pueblo, de los vocales del CNE, etc. Entonces allí, además, esto de aquí se complementa con el antecedente que se encuentra en el Código Orgánico de la Función Judicial, que establece justamente en la transitoria la prórroga que en su momento se hizo a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, sumado a lo que dice el artículo 133, que habla de la prórroga de funciones, donde dice que las juezas y jueces y los conjueces y conjueces, aunque hubiesen cesado en el puesto, continuarán desempeñando hasta ser legalmente reemplazados. En el caso de el presidente de la Corte Nacional de Justicia, he escuchado a la distinguida magistrada que se ha referido a un instructivo de las sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Leyéndose el artículo 8 del referido instructivo, el artículo 8 se encuentra dentro del capítulo que habla de la dirección de las sesiones. No habla del reemplazo o de la prórroga o quién quede encargado de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, sino exclusivamente en torno a la dirección de las sesiones. Y esto es muy importante tenerlo claro, Carlos, y me alegra mucho que la Corte Nacional de Justicia, entre discusiones y aplausos finalmente, hayan decidido optar porque antes de que cesen las funciones de estas autoridades que yo indico deben prorrogarse, pero sin embargo para cuidarse cualquier escenario que se pueda dar por parte del Consejo de la Judicatura, yo aplaudo que hayan decidido que se convoque a una sesión para la designación del presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Y por qué digo que este artículo 8 no corresponde aplicarlo en este caso? Porque el presidente de la Corte Nacional de Justicia tiene facultades muy específicas. Le voy a decir una de ellas que establece en el artículo 199 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por ejemplo, lo que dice el numeral 3, conocer y resolver, si fuera del caso,
los asuntos de extradición con arreglo a los tratados e instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Ya, doctor, Carlos, lleguemos hasta ahí nomás, un ratito. Varias no se puede tener un director de la sesión. Varias precisiones. Según su interpretación y visión, entonces a los jueces que cesan, a pesar de ser de periodo fijo, el 4 de febrero, ¿deberían prorrogárselos en sus funciones? Por los informes vinculantes de la Procuraduría General del Estado, por lo que dice expresamente la ley y porque indudablemente es una necesidad, los magistrados que vencieron su periodo o vencerían el día 4 o 3 de febrero deberían prorrogarse en sus funciones. Ya, al que no se debe prorrogar en su función como presidente de la Corte Nacional es a Iván Saquicela, por eso nuevas elecciones dentro de las cuales él puede postularse. Bueno, aquí existe también, esto no se encuentra dentro de la norma, por si acaso, definido, quién debería reemplazar en el caso que la Corte Nacional de Justicia no tenga el quórum para sesionar o simplemente no tenga los votos para elegir al presidente. La Corte Nacional siempre ha sido un ejemplo en este tipo de situaciones, porque, por ejemplo, si viene una autoridad y tiene 9 votos y viene otro candidato y tiene 6, siempre la Corte, para buscar la unanimidad y la institucionalidad, esos 6 votos han plegado a los 9 para que se haga unanimidad en la designación de la autoridad, que es lo que se aspira actualmente. Mil gracias por su visión y su discrepancia, que enriquece la perspectiva y el debate. Ahora, ¿por qué no tiene razón a su juicio Hernán Ulloa? Yo dirijo audiencias y me doy cuenta que muchos de los abogados leen la parte del artículo que les corresponde o que les conviene, y es lo que acaba de hacer el doctor Ulloa. Ha leído el 133 y dice: las juezas y juezas y las conjuezas y conjueces, aunque hubiesen cesado en el puesto, continuarán desempeñando hasta ser legalmente reemplazados, y hasta ahí se quedó. Y se olvidó de la coma, salvo los casos expresamente señalados por la ley. Dice salvo. ¿Cuál es el salvo? ¿Cuál es la salvedad? El 173, que dice que una vez cumplido nuestro periodo, cesamos en forma inmediata. Entonces, leamos todo el artículo, no hagamos el hasta aquí me conviene y lo de acá no. Pero él citó un precedente. El precedente. El dictamen del procurador, que es vinculante y lo ha sido para niveles como procurador, defensor del pueblo, etcétera. Sí, tenemos el contralor, el defensor del pueblo, ellos son elegidos para periodo fijo, con concurso de méritos y etcétera. El presidente de la Corte no. El presidente de la Corte es elegido bajo nuestras propias reglas, bajo nuestro propio instructivo, y dice que durará 3 años. Pero no hay problema, no sé por qué hacen problema, y dije ese día en la sesión, ¿cuál es el problema de que el presidente ese día cese? Y vamos a suponer que o no tenemos quórum, o no alcanza la mayoría ni él, ni nosotros, u otro candidato. ¿Cuál es el problema? La ley, el doctor dice que yo me he referido al artículo 8 y no he mencionado siquiera, pero ya que me lo recordó está bien. El artículo 8 de nuestro instructivo dice que cuando no haya presidente, cuando no logremos una unanimidad, cuando el presidente falte temporalmente o definitivamente en este caso, lo subrogará aquel que corresponde en orden de designación. Para dirigir sesiones. Sí, y lo que hace el presidente es dirigir la sesión para eso. Todo el tiempo. Esa es su función principal, pero no única en la Corte no Nacional. Única, no. De hecho, mire, cuando nosotros llegamos a la Corte, el doctor José Swing estuvo dirigiendo la Corte, era presidente y no era que dirigía solo las sesiones. Él trató casos de extradición, por ejemplo, asume con todas las funciones. ¿Es aplicable un artículo como el 8 del reglamento interno por encima de un dictamen del procurador que acabamos de citar, a cuenta de que hay la excepción que usted dice? El dictamen, primero hay que estar claros en algo. Cuando el procurador dicta o emite un dictamen, es vinculante para aquella institución. Nosotros no hemos consultado a la Procuraduría y no lo vamos a hacer, porque extrañamente el día de la sesión también se insistía en que consultemos a la Procuraduría. Pero si son panas con Iván Saquicela, nosotros, pues, todos, por unanimidad, salvo el voto del doctor Saquicela, dijimos que no vamos a consultar algo que lo tenemos claro. ¿Tiene vela en este entierro la Corte Constitucional? Yo creo que no, porque la Corte Constitucional contesta cuando a veces nosotros tenemos dudas sobre una aplicación de una norma, y aquí no tenemos ninguna duda. Para estar claro, ¿quién reemplaza a los jueces que quedan cesantes el 4
de febrero? Eso es muy sencillo de contestar, porque nos decían, a ver, alguien dijo por el país y por ser patriotas no podemos dejar al país sin estos 4 jueces. No es cierto. La mayor parte todo el tiempo estamos 21 jueces y somos solo 15 titulares. Ajá. Es más, los jueces tenemos con jueces titulares, el doctor Adrián Rojas, el doctor Hacho, tenemos al doctor Secaira, que se hacen cargo de juicios importantísimos. Tenemos con jueces no va a haber muy ni válidos. acefalía ni vacío. No, en y lo ningún otro, momento. respecto a Iván Saquicela, la objeción para que se postule a la reelección es ética, no legal. No es legal, es ética, realmente podría reelegirse. De hecho, tenemos un antecedente. El doctor Ramírez fue en 2 ocasiones electo presidente de la Corte. Solamente que se olvida que necesita 12 votos. Ya tienen ustedes claro lo trascendente de la semana que se viene para las resoluciones que deberá tener la Corte Nacional y sobre las cuales la opinión pública del país debe estar muy pendiente por el aspecto que mencioné al principio. En esta crisis de manera singular, cómo devenga la actuación de la justicia va a terminar determinando cómo termine la situación del crimen organizado. Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestra invitada que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no, sus reflexiones finales y el comentario de cierre de nuestro director, Carlos Vera. La Corte Nacional anticipa por mayoría, pero no por unanimidad, la elección de su presidente. En estricta justicia debería ser una presidenta. Y además hacerlo solo cuando tengan nuevos jueces titulares, sin que eso implique prórroga, sino relevo de quien la preside ahora. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad, líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. ¡Hey, tú! ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro, porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de este programa en donde hemos tratado como tema central la importancia que tiene la elección en la Corte Nacional el próximo viernes, si es que se da, para nueva presidenta o presidente, como pretenden algunos,
de esa institución clave en la justicia. Cerramos con el rito habitual que han establecido aquí nuestras presentadoras. Lorena. Así es, Carlos, le recordamos a nuestra invitada que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número 1. Debería ser 2 candidatas mujeres para la presidencia de la Corte y no solo una, si se respeta la paridad de género y alternabilidad, ¿sí o no? No. 2. Sería ilegal que la Corte Nacional decida prorrogar el periodo del presidente de la actual Corte en caso de que no haya elecciones. Sí, es ilegal. 3. Si el presidente Saquicela convoca elecciones anticipadas, ¿es porque está seguro de que tiene mayoría en su candidatura? No la tiene. 4. ¿Tiene sentido que los 4 jueces que terminarán en sus funciones elijan presidenta o presidente de una Corte Nacional que no los representará, pues serán otros los titulares en poco tiempo? No es ético. 5. La Corte Nacional debe estimular un proceso de autodepuración entre sus integrantes, dado lo que ha trascendido respecto a ciertos jueces como Luis Rivera. Sí. Gracias, doctora. Doctora Matapia, gracias por su frontalidad de oportunidad. Con esta jueza conversamos hace pocos días en radio, le planteé la posibilidad de ampliar el poco espacio de análisis que eso nos daba y se ha dado tiempo el fin de semana para darle tiempo al país de que reflexione en lo que se viene el próximo viernes. Ya que la Corte Nacional, de forma no mayoritaria, mejor dicho, mayoritaria pero no unánime, como hemos destacado a lo largo del programa, decidió anticipar la elección de presidenta o presidente en vista de que para cuando debía darse faltarían 4 de los jueces titulares, solo habrían 11 y se requería 12 como mínimo para que tenga legalidad y legitimidad de esa elección. Problema resuelto. Resuelto entre comillas. Porque eso, como mencionaba Lorena en una de sus preguntas, anticipa también la posibilidad de elegir presidente de la Corte Nacional. Y sería nefasto reelegir al actual. No tengo que hacer un recuento de todas sus andanzas y sus devaneos, producto de lo cual, en buena medida, la justicia del país está como está y el Consejo de la Judicatura terminó en el lodo del cual pretende salir ahora. Alguien que condujo una gestión tan opaca, tan conflictiva, tan de ñañería, que luego quiso rectificar cuando vio que consciente de a quienes elegía y había elegido, puso o promovió, no merece esa alta dignidad nuevamente. Ojalá los que tienen que elegir presidenta o presidente de la Corte Nacional lo entiendan. Soplan buenos vientos y son mejores tiempos, pero es muy temprano para celebrar. Sí es tiempo de mantener prendida la alarma para que no destrocen la justicia otra vez, comenzando por su máximo tribunal. Lorena. Mañana trataremos aquí el informe favorable al incremento del IVA que dio la Comisión de lo Económico para primer debate y las alternativas que se han presentado. Hasta entonces, recuerden que estamos en estado de guerra bajo conflicto armado interno y debemos tomar las debidas precauciones. Gracias por su gentil compañía. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Conoce más en claro.com.es. Farm Alforta XT Case, liderando el camino en la agricultura moderna.